Somos hijas de Dios, somos su vaso frágil, pero guerreras virtuosas, capaces, escogidas, amadas, dispuestas para llevar el mensaje. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. Si te cansas te aliento, caigo, me levantas. Y si alguno está enfermo o en problemas, aquí estaremos y a una voz clamaremos. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. Somos hijas de Dios, somos su vaso frágil, pero guerreras virtuosas, capaces. Amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias al Señor que estamos en un nuevo día, una nueva semana. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Bendito es su nombre. Y así también saludando a mis hermanas que están aquí. Nos acompaña nuevamente mi hermana Darlene. Mi hermana Darlene. Hola a todos, hello. Hello. Amén. Hermana Carolina. Hola, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Hermana Saray. Bendiciones a todos los que se están conectando. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Y el pastor. Amén. Bendiciones. Amén. Está cortito, pastor. Está palabras resumidas. Gracias al Señor que estamos aquí nuevamente. ¿Cómo está usted, hermana Darlene, por allá? Bien, gracias al Señor. Qué bueno. Mucha calor. Sí. Hoy día estuvo un poco nublado, pero igual hace calor. Está nublado, ayer llovió, igual hace calor. Ya, bueno. Después nos vamos a cambiar el clima, que nosotros vamos a estar con mucho calor y usted con mucho frío. Porque nosotros hemos tenido 2 días con harto calor, pero en la noche mucho frío. Así que estamos todos pensando que se nos va a hacer cortito el invierno y vamos a tener un largo verano. Así que, bueno,
hay que salir a trabajar igual, hay que moverse. Así que, pastor, vamos a orar para dar las gracias al Señor y para poder leer de su palabra y entregarnos a ella, que es la mejor medicina para nuestra vida. Amén, pastor. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia de esta noche. Gracias por la hermosa oportunidad que nos brindas de poder reunirnos como grupo de hermanos y hermanas, Señor amado, para desglosar lo que es tu palabra, Dios mío, aprender de ella cada día. Señor, bendice a mis hermanas, a cada una de ellas, hermana Norma, hermana Carolina, hermana Saray, hermana Darling, que está, Dios mío, en tierras lejanas, pero a través de estas redes sociales, como que estuviera junto aquí a nosotros, Señor. Gracias te damos por todo, Dios mío. Bendice desde ya también a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, Señor, conocidos o familiares que van a escuchar la programación de esta noche, que sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Y así, Jesús amado, Dios mío, tú vas a escuchar también las peticiones de aquellos corazones dispuestos a ser oídos. Amén. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, que Él sea dando de su gracia y de su amor para nuestra vida, para que así podamos hablar y exhortar su palabra como Él nos guíe en esta noche. Bueno, la palabra del Señor está en San Juan 6, 22. San Juan 6, 22. Hermana Darling, empieza a leerla. Ya. San Juan 6, 22. Lea el versículo 1, o sea, el 22 y el 23. Ya. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Carolina. Amén. Dice en el nombre de Jesús, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El otro. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Otro. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermana Darling, el 29 y el 30. Ya, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? El otro. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí en esta palabra viene todo un proceso para llegar a esta conclusión que la gente busca a Jesús. Esta palabra viene de que el Señor alimentó a 5.000. ¿No es cierto? En el versículo 1 adelante habla de los 5 que el Señor
lo hizo, ¿no es cierto?, con 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿no es cierto? El Señor multiplicó y bendijo a la gente, ¿no es cierto? Y todo se llevó esto a cabo porque Dios se compadeció de los que lo acompañaron. Se compadeció el Señor de que la gente estuvo en el desierto con Él, escuchándole. El Señor hizo muchos milagros en ese lugar. Y así también el Señor llenó y bendijo estas sectas, estas canastas, mejor dicho, me va a sonar de otra palabra. Llenó estas canastas llenó 12, dice la palabra del Señor, con solamente 5 panes y 2 pececillos. El Señor multiplicó, el Señor los alimentó a hombres, mujeres y a niños. Pero así también el Señor se retiró del lugar. Y llegó el anochecer, Él se alejó y fue a orar a otro lugar, cerca de ahí, ¿no es cierto? Y dice que entrando en una barca, dice, cruzó. Y los apóstoles o los discípulos que tenían, también ellos, primero llegó el Señor a un lugar a orillas del mar, después llegaron los discípulos, y los discípulos se quedaron en el mar, en la barca en el mar. Pero el Señor empezó a caminar por las aguas y tuvieron miedo. Y aquí ocurrió un milagro también, que hubo una señal, y fue para Pedro, que el Señor le dijo, no temáis, y Pedro también caminó, ¿no es cierto? Y todos sabemos la lectura. De a poco vamos a ir resumiendo esto, pero lo que yo quiero llegar, de que el Señor se apartó del lugar, ¿no es cierto? Hizo la alimentación de los 5.000, más hizo un milagro, hizo sanidades, más le demostró a los discípulos de que les faltaba fe. Pero así también hubo gente que llegaron al lugar donde encontraba a Jesús, que es lo que el tema vamos a hablar hoy. Mi hermana Darly. Yo veo aquí que entre los versículos 22 y 24 se muestra igual a una multitud desesperada buscando a Jesús. Lo perseguían por todos lados, pero después igual el Señor les dice que la intención con la que ellos iban no era la correcta. Amén. Amén. Claro, porque hice todo este preámbulo en esta entrada. El Señor, al hacer el milagro de multiplicar la comida, entró en un gran interés y, como usted dice, desesperada a buscarlo, porque también el pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles, de que eran perseguidos, tenían necesidad, no estaban muy bien con los romanos, ¿no es cierto? Entonces había mucha pobreza. Y como el Señor empezó a predicar, empezó a sanar, claro, la gente lo buscaba, pero también hubo una necesidad de que buscar como un líder, ¿no es cierto? En las partes anteriores, mi hermana Darlene, ¿no es cierto?, sale de que la gente lo quería nombrar como rey, ¿no es cierto, hermana Darlene? Sí, en el capítulo 6 igual, el versículo 14 y 15. Amén. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea,
el pueblo hizo un reconocimiento, ¿no es cierto? Hizo un reconocimiento, hizo una buena aclaración en ese texto, ¿no es cierto, hermana Darling? Porque hicieron como un breve reconocimiento que verdaderamente es el profeta. O sea, cuando vieron que multiplicó, hizo milagros, ¿no es cierto? Y sanidades, como que hizo todo ahí el Señor en esa multitud, ¿no es cierto? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es como, voy a nombrar, ¿cómo se llama? Voy a ocupar su palabra, la desesperación, que ocupó usted, mi hermana Dali. Claro, que rico cuando tenemos un buen líder, a veces cuando hay una buena persona y todo, nosotros la seguimos, ¿no es cierto? Y eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando queremos sacar vemos un buen presidente o un buen alcalde, voy a ponerme en la política. O un buen pastor o una buena hermana, ¿no es cierto? Y vemos y la seguimos, ¿no es cierto? Porque tienen buenas decisiones o buenas obras. Y el Señor no venía a ser rey, ¿no es cierto? ¿Hermana Darling? Así es, ellos esperaban a un profeta, o sea, esperaban al Mesías. Amén. Lo vieron como profeta y quisieron hacerlo rey, no entendían cómo iba a ser realmente el plan del Señor, que iban a ser humildes, que iba a tener compasión por la gente, no iba a andar con una espada en la mano. Él venía de otra manera, no venía de la manera. Amén. La verdad que él esperaban, claro, era muy humilde el Señor en la forma de vestirse, en la forma de caminar, ¿no es cierto? Siempre casi de a pie. No menciona la escritura de que él andaba en carruajes como los romanos ni nada por el estilo, sino que él andaba siempre, ¿no es cierto?, humildemente predicando. Y mire, quiero hacer una mención acá de que, por ejemplo, en Mateo sale más claro, en Mateo 14, el Señor cuando empieza a hacer señales de multiplicar los alimentos, de los panes y los peces, habían matado a Juan. Mataron a Juan, le cortaron la cabeza y vinieron los discípulos, dice en el capítulo 14, dice, está la muerte en Mateo dice, está la muerte de Juan el Bautista. Le vinieron a decir al Señor, antes que, yo creo que, ¿sabes? Me hizo meditar esta parte, porque en Mateo 14, mi hermana Darlene, versículo 13, que también habla de la alimentación de los 5.000, dice, entonces, el 14:11 dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Le ha sido muy triste el Señor de escuchar la noticia de la muerte de Juan. Y así todo el Señor tomó esta barca y se fue al desierto, y dice que la gente lo empezó a seguirlo de a pie. Y el Señor empezó a sanar, dice que tuvo compasión de esta multitud y empezó a sanar. Pero el Señor no quería eso, ¿verdad? Sino que Él lo que quería era demostrar de que Él estaba en la tierra haciendo algo muy especial, algo más divino, por decir, siempre, no sé si me va a salir muy venezolano, muy divino. Los venezolanos tienen ese muy divino.
lo que llama la atención de esta palabra acá, que en el versículo 25 habla de que él vino a dar una nueva señal, ¿no es cierto? Porque en el 25 dice, y hallándolo al otro lado del mar, y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Eso le dice a la multitud, ¿no es cierto? O sea, el Señor lo que quería que valoraran las señales. Hermana Darling. Claro, conversábamos igual delante. Yo veo que la gente, como lo decía delante, la gente lo buscaba por las razones incorrectas, buscaba los milagros, no buscaba a Dios, buscaba los panes y los peces, pero no buscaba realmente tener una relación con el Señor. Entonces yo creo que a eso se refería el Señor con las señales, porque Él daba señales de que Él era Dios. No solamente que era un profeta y que era candidato a ser rey, no. Él era Dios, Él es Dios. Entonces, ¿qué señales uno tiene que decir? Gracias, Señor, por lo que me diste, pero más que lo que me diste, gracias, Señor, porque te tengo a ti. Amén, amén. Mirando, qué triste que la gente de todas las cosas hermosas que sucedió en ese momento, hasta los discípulos no pudieron entender lo que el Señor quería hacer, lo que quería demostrar. Hermana Carolina. Sí, que no seamos como la multitud, sino que busquemos al Señor por las razones correctas. Porque a veces la necesidad es pasajera, a veces el buscar al Señor es pasajero, es como me siento en angustia y es pasajero. Pero Él recalca que veamos las señales, y Él está constantemente enviándonos señales, ya sea en la oración, incluso en hablar con un extraño y te da una palabra aunque uno no lo entienda a la primera, pero lo va a entender después. La música, las predicaciones que ahora están más abundantes, en cierta forma, lo único que podemos agradecer a esta pandemia es que se han podido dar a conocer por las redes sociales su prédica, su palabra. Amén. Entonces son muchas formas y que ya veamos más las señales que nuestras propias Amén. necesidades. Amén. Eso es lo que el Señor lo que quería, que esa multitud creyera. Imagínate, el Señor tantas sanidades que hizo. Y lo dice tan claro, dice que sanó tanto que dice, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces, todo escuchando la palabra del Señor, todo escuchando de quizá cuántas palabras hermosas a ese pueblo remanente, hablándole palabras de vida. Pero a lo mejor la gente se quedaba más feliz y contenta de que se le hizo una sanidad, ¿no es cierto? Que rico, a lo mejor me va a solucionar los problemas. ¿Y qué pasó con esto? De que no se dieron cuenta de que el Señor quería demostrar mucho más de Él como persona. Pero se dio cuenta de que la gente lo estaba mirando con otros ojos. Claro, lo reconocieron, claro, reconocieron que era el Mesías, reconocían que tenía algo distinto, pero no se daban, nunca recordaron de que iba a venir a alguien a un plan de salvación o a entregarle las buenas nuevas. Y entonces yo creo que hubo una confusión y todo en la gente, que el Señor cuando lo busca la gente, lo reprende. Cuando la gente
el Señor ya le habla de frente, ya le dice, no, ya no me buscáis por las señales, sino porque el pan que te di, por lo que yo hice por ustedes de momento, por eso me buscáis. Pero Interés. no... ¿Ah? ¿A mí? Interés. Por interés. Sí, por interés. Qué bueno ya, qué bueno que ya estamos viendo el tema de que nosotros no debemos ser así en buscar al Señor, ¿no es cierto? Es un gran ejemplo. Imagínate, el Señor dice que se compadeció en ese momento. ¿Cuántas veces se ha compadecido de nosotros? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas señales? Dice que las señales seguirán a los que creen. Así dice en Marcos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, gracias Señor que aunque nos cuesta, el Señor nos sigue mandando señales y la forma de sanar enfermos, sacar, solucionar los problemas, todavía estamos vigentes con eso. Pero hablemos del 27, hermana Darlene. Del versículo 27 que quedamos. ¿Por qué dice eso? Voy a leer de nuevo, ya por si alguno no se acuerda. Y si alguien no está con la Biblia a la mano. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sabe qué me llama? Sí, dime. Y ellos dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermana Dalia. ¿Sigo leyendo? Ellos preguntan, porque el Señor le dice, trabajar, ¿no es cierto? Ahora yo le pregunto, ¿qué debemos hacer? ¿Sabe que a mí me llama la atención cuando les dice trabajar? Veo que Dios nos insta a trabajar realmente, porque de hecho Él siempre, en la palabra, encontramos varios episodios donde Él dice, esfuérzate. A Josué, por ejemplo, Josué le dice, esfuérzate y sea valiente. Hay un texto que dice, el que no trabaja, que no come. O sea, que el que no trabaja, que no coma. Entonces, el Señor no es que nos... El Señor nos insta a trabajar, a ser esforzados, a ser personas de provecho, a ser personas de bien. Y dicen en este texto, no lo hagan por la comida que perece, sino por la que permanece. Como que trabajen por el reino, trabajen por las cosas de Dios. Esas son las que nos dan provecho. El pan no se lo come, dura 1 minuto comiéndose un pan, 2 minutos. Es rico, yo echo de menos el pan de Chile, pero no hay comparación con lo eterno, no hay comparación con lo que permanece. Las cosas de este mundo se echan a perder, lo eterno no, permanece siempre. Sí, mira, a lo mejor dice trabajar, a lo mejor la gente estaba muy ociosa también, a lo mejor no trabajaba mucho y estaba de ociosa. Querían que le pan acá solucionar a la vida. Sí, la Carolina, ¿el curso de la Carolina? Sí, quería que le solucionara la vida. Sí, claro. Se parece un poco ahora a lo que estamos viviendo con el IFE. Uy, olvídense las cosas que yo escucho en mi lugar de trabajo con el famoso IFE. Bueno, mire, es verdad, el Señor nos manda a trabajar porque el fruto de nuestras manos, dice, en Eclesiastés, dice que está la bendición. Y debemos trabajar porque si no tampoco nos veríamos la bendición del Señor en pedir que el Señor nos multiplique. Hay una bendición ahí, pero el Señor lo que más quiere es que busquemos el reino de Dios. Mire, en 2 Timoteo, que el pastor predicaba, ¿no es cierto? En 2 Timoteo 1:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿no es cierto? Entonces, en un ámbito va en común. Si nosotros ponemos al Señor primero en nuestra vida, como usted decía, buscar todas las cosas, está en claro ese texto y dice buscar el reino de Dios.
Eso es lo que quería el Señor. Porque en varias partes de aquí de la Escritura dice buscar el reino de Dios, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida, o sea, diciendo, mi Padre que está en el cielo descendió, da mucho hincapié el Señor, sobre todo en este libro de San Juan, habla mucho de eso y habla mucho del reino, de las cosas celestiales. Pero este pueblo no lo entendió. Y el Señor nos encarga también en estos tiempos de que busquemos más las cosas de Él. Y tenemos que trabajar. Estamos cansados y el Señor también nos fortalece cuando estamos trabajando. Yo a veces estoy cansada y todo, y uno lo primero que dice, oh Señor Jesús, ayúdeme a trabajar. Y claro que sentimos porque solo nombrarlo a Él nos fortalece. ¿A cuánto de su pueblo que estamos trabajando y poniendo al Señor primero? El Señor nos da descanso físicamente también, como usted nombraba a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque llevar un pueblo también es cansador, ¿no es cierto? Dirigir también es cansador, ¿no es cierto? Ellos andaban de batalla en batalla. Amén, pues, amén. Nosotros también estamos en batalla, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que huestes celestiales. Entonces siempre el enemigo está ahí buscando la forma una u otra para aguijonearnos. Pastor. Hermana, pastor. A ver, ya. Estaba meditando y una de las cosas importantes cuando dice la palabra del Señor, de la que tomaban ustedes trabajar por la comida que no perece, ¿cierto? Amén. Va muy ligado a la multiplicación que estaba leyendo anteriormente de los panes y los peces, porque sin embargo dice la escritura de que el pueblo se acercaba a la tarde, se acercaba a la noche, y los discípulos dice que le dijeron al maestro que lo esparciera, que lo mandara, entre comillas, en buen chileno, para su casa. Amén. Para que comprasen y se alimentasen. Entonces, el maestro le dice algo muy interesante a ellos, que va muy ligado a que trabajemos nosotros por la comida que nos perece. Porque le dice, dadle vosotros de Dios. Sí. Entonces los invita a trabajar. Amén. Nos invita a trabajar. Amén. Y les da un impacto de fe, un impacto de milagro que ellos mismos tenían que provocarlo al poder decir, ¿cómo le vamos a dar de comer nosotros? Porque sí. él mandó la orden, darle vosotros de comer. Sí. O sea, amén. Ustedes son los responsables, denle vosotros de comer. Entonces ahí nos dice a nosotros de que trabajamos por la comida que no perece, de que la comida que salta para vida eterna. Amén. Es verdad, porque los panes, más de alguien debe haberlo hecho con sus manos. Había un trabajo en los panes. Y alguien que fue a sacar los peces, había un trabajo para que fueran a sacar esos peces, y que andaba ese muchacho en ese lugar, ¿no es cierto? Y la verdad, como usted dice, pastor, de que es por la fe, ¿no es cierto, hermana Darlene? Que lo que principalmente el Señor, que si alguien rescataba ahí de esa multitud, bueno, era lo principal, el trabajo que el Señor tenía eran con los discípulos. Que hay otra parte de la Escritura que le dice, pero no se dieron cuenta y le falta entendimiento a ustedes y no se dieron cuenta de las señales que hice de la multiplicación. Entonces de repente el Señor también reprendía a los discípulos porque vieron muchos milagros que hacía el Señor, muchas sanidades, reprendía a demonios, ¿no es cierto? Y a eso los discípulos igual como que se turbaban y no podían convencerse de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que fue un trabajo arduo del Señor en esto. Y lo otro que leíamos, hermana Darlene, leyendo el 30 dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, el pueblo, o sea, la multitud le preguntaba lo mismo, viendo y preguntaba lo mismo. O sea, ya vemos como 2 o 3 veces que pregunta lo mismo. ¿Y qué responde?
Perdón, es que estaban igual que el pueblo de Israel cuando Moisés los sacó de Egipto, vieron las plagas, vieron el mar abierto, vieron un montón de cosas. No, y ahí seguían adorando ídolos. Amén, amén. El 31 y el 31. El 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermana Carolina, el 32. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué dice hermana Carolina? Es como la manito del WhatsApp. Sí, es como porque yo encuentro que acá él fue bien claro, ya no habla con metáforas ni con ejemplos de otro, como parábola. Fue muy claro de lo que está hablando y que la forma que había de hacer para conseguir ese pan de vida, no pan de comer. Amén. Pero eran demasiado literales, no sé. El pueblo, como lo veía ahí, yo creo que va un poco también en la forma de que estaban asombrados de cómo él hablaba, de cómo él hacía las cosas, que no veían más allá de lo que, como se dice el dicho, no veían más allá de su nariz. Claro, por las costumbres que también escuchaban ahí, por los fariseos, que hiciera todo, claro. O sea, dinos y nosotros lo haremos. Entonces no se trataba de eso, sino que de que ellos tenían que tener el entendimiento de cómo hacer las cosas y para quién. No, y lo más terrible de todo, que más adelante, después cuando ya no le empezó a gustar como le hablaba el Señor, haciéndolo entender, pero no era hijo de José, entonces ya empezaron a verlo, ya decían, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Entonces, bueno, mire, en parte de acá también, a pesar de que era una generación nueva que no estaba bien enseñada, porque en esos tiempos era oculto lo que era la palabra verdadera, porque solamente lo tenían los sacerdotes, los escribas, ¿no es cierto?, los entendidos de la palabra, pastor. Amén. ¿No es cierto? Amén, eso es verdad. Y algo como acotamiento de todo lo que ustedes hablan, si bien el milagro fue masivo y obviamente los discípulos quedaron impactados por la multiplicación, pero también el maestro da a entender a través de ese milagro que ese mismo pan que es terrenal, asimismo él da cuando trabajamos por la obra de ese entendimiento así, pero grandioso, a cabalidades, no es mezquino, o sea, nos da grandes cosas para que nosotros vayamos y trabajemos la tierra espiritualmente y vayamos a la batalla, estemos siempre, como lo dice la Escritura, al frente, no estemos atrás, o sea, somos hijos del reino, pero para estar firmes sobre nuestros pies, no para estar un día sí, un día no, o sea, yo creo que ya basta de mediocridad, basta de a lo mejor pensar que no, siempre con poquito, siempre hay que verlo espiritualmente. Nos puede estar faltando todo, pero lo único que no nos puede faltar es su presencia, su gloria, su misericordia, que esa nos va a saltar para vida eterna y nos va a llenar y créanme que vamos a hacer grandes cosas con eso. Amén, amén. Yo creo que esta palabra nos da un gran ejemplo de que no nos preguntemos tanto qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos, qué obras haces. El Señor todos los días nos auxilia, nos responde, todos los días, pero no, lo que quiere enseñarnos esta palabra es que no seamos interesados, que no seamos interesados, sino que busquemos, nos aferremos más al Señor, que si nos falta la fe, que pidamos que nos aumente la fe, porque como lo que usted decía, el pan no nos va a faltar, no nos va a faltar para comer,
porque siempre estamos preocupados, a lo mejor va a llegar un momento que puede que haya un poco de escasez o lo que sea, que no estemos preocupados tanto del pan, ¿no es cierto? Sino que buscar más el pan que el Señor nos da, que a través de su palabra, recordar su palabra. Una vez escuché de alguien, y lo encontré un poco incrédulo, que decía, ¿por qué tenemos que alimentarnos tanto de la palabra del Señor cuando decimos, no, si usted ora, el Señor le va a responder y el Señor lo va a saciar? Y este hombre decía, ¿cómo me puede saciar a mí la oración? Eso yo lo escuché de este hombre. ¿Cómo me puede a mí saciar la oración? ¿Cómo a mí me puede saciar, por ejemplo, si yo canto? Y yo en esos tiempos yo era muy joven y todo, y yo le dije, bueno, yo lo único que sé es de que cuando yo canto, el Señor me liberta. Cuando yo oro, yo me desahogo y siento la esperanza de que va a haber algo en mi hogar, en mi casa, y no me va a faltar. Y hasta aquí yo lo he visto. Entonces me quedó mirando, me dijo, bueno, eso usted lo está viviendo. De eso se trata, le dije yo. De vivir así el Evangelio. Y me dio gusto porque al transcurso de los años, ese varón fue mi evangelista. Y con el tiempo en las campañas, las convenciones, nos topamos. Y me dio mucho gusto de verlo. Y él dice que en la situación, como él vivió, empezó el Evangelio, le sirvió tanto porque se da cuenta de que fue un necio, un torpe y tenía incredulidad. Entonces, cuando el Señor se demostró hacia su vida, se dio cuenta de que sí, la palabra del Señor nos sacia. Ahí se dio cuenta que nos sacia. Dice que ha sido de una gran bendición. Dice que a veces nos ha faltado el dinero, pero dice lo poco y nada que ha tenido el Señor lo ha multiplicado, que eso él no lo creía antes. Y eso yo creo que le pasaba a este pueblo, y el Señor trataba de hacerlo entender, de hacerlo razonar. Y por eso empezó a preocuparse de sus 12 discípulos, de que no creyeran en ese error, sino que siguieran creyendo. Y eso también es lo que quiere el Señor en nosotros en estos tiempos, que nos aferremos más al Señor, que le creamos más a la palabra del Señor, que la palabra del Señor realmente nos sacia. Realmente el Señor quiere de nosotros que entendamos de que Él no lo hace por creerse más que nosotros, sino que es el más que nosotros. No es una forma de que Él quiera hacer un engaño o una cosa de religiosidad o de tabú o de mito. No, es algo real el Señor en nuestra vida. Él quiere hacer algo vivo en nosotros, no solamente de palabra o de contentarnos de muchas cosas. El Señor nos va a responder, pero Él quiere Él quiere ser más eso en nosotros, algo vivo en nosotros, algo no sé cómo explicarlo, algo sobrenatural en nuestra vida, ¿no es cierto? Algo vivo en nosotros, que nosotros al hablar sintamos que tenemos fuerza, que tenemos ánimo, aleluya, porque va a venir, nos vamos a juntar con mucha gente incrédula, y los tiempos así como estamos viviendo, va a haber incredulidad. Entonces tiene que estar la palabra viva en nosotros. Hermana Carolina, mire, léame el texto de Isaías. Hermana Norma, Dígame usted que busca la Carolina. lo que estaba diciendo ahora, y en el versículo 28 y 29 igual dice eso, porque la gente le pregunta a Jesús, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué responde? Lo primero es creer. Como usted estaba hablando de la fe recién, lo primero es creer en Jesucristo. Amén, amén. Y eso pareciera como falta de credibilidad lo que tenía esta gente en los tiempos que estamos viviendo, es lo mismo. Y de ahí vamos a cerrar con el 35, que lo dice todo. Es que lo que pasa es que minimizamos las cosas de Dios.
Por eso no se logra el creer o convencernos de que es más que cualquier cosa, que sea un estilo de vida, porque lo minimizamos. Es como que, no, si yo voy a la iglesia, a lo mejor va a haber un milagro. Entonces minimizamos a Dios mismo y seguimos nuestra vida. Y Sí. eso es lo que le pasaba al pueblo, y por eso es importante siempre estar recordando lo que Dios hizo, que fue para nosotros, como enseñanza, como una guía, que ha sido padre, que ha sido hermano, que ha sido hijo, se ha puesto en todos los lugares. Entonces eso es lo que nosotros muchas veces no vemos. Sí, como usted dice, minimizar. Es verdad, es que a veces llevamos tan propio nuestra vida por lo que vemos. Hemos visto la sanidad del Señor. Hemos visto que el Señor nos auxilia. Responde a la oración. Pero después eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que como que se ve más externo que interior. Y el Señor lo que quería es que eso lo lleváramos interiormente. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Entonces, a veces los llevamos por la vista. ¿Y qué dice Isaías? Dice la palabra que Jesús, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Léalo de nuevo, mire, hermana Carolina. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Eso. ¿A dónde hacemos las cosas? La materia la malogramos, ¿no es cierto? En cosas que no sirven. Y se nos va el dinero así entre medio. Pero dice después, ¿qué dice después, hermana Carolina? Dice, Oídme atentamente, comed del bien, eso. y se deleitará vuestra alma con grosura. Exactamente. ¿Cuál es el bien? Sigue insistiendo en la Buscar lo interior, buscar primeramente el reino de Dios. y su justicia, ¿no es cierto? Sí. Amén. Dice buscar a Jehová, dice, mientras que pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Una de las cosas que el Señor nos enseña a través de la palabra es que no tan solo se lea por leer, y como ustedes mismos lo están explicando, lo están diciendo, ¿a cuánto a lo mejor nos ponemos en el mismo zapato? ¿A cuánto a lo mejor nos ha pasado más de alguna vez? Pero yo creo que ya debiéramos tomar una responsabilidad y creer que somos verdaderos cristianos, que el Señor nos ha llamado para grandes cosas, y tomar las riendas verdaderas que es Cristo Jesús para nuestra vida. Una de las la primera carta y la segunda carta de la que estamos hablando de Timoteo, Sí. en el capítulo 1 de primera Timoteo, y en el capítulo 1, si no me equivoco, también de segunda Timoteo, habla de la fe no fingida. O sea, y nos da a entender que hay fe que muchas veces es fingida. Sí. O sea, que digámoslo como son las cosas. Cristianos mediocres, que un día son, que por poquito se apartan, con situaciones de problemas se escandalizan, y tienen una fe prácticamente fingida, o sea, solamente para aparentar, para ser visto de los demás. Por eso, vuelvo a repetir, como el maestro le dice, o sea, trabajen ustedes, le dice a los discípulos, dale vosotros de comer, o sea, activen esa fe y sean creyentes, sean verdaderos de lo que se está realizando en este momento. Sí, amén, amén. Que el Señor nos libre, mi hermano, y los que estamos aquí y los que nos escuchan, a no tener una fe fingida o ser aparentoso, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Que después viene la prueba, nos cuesta pasarla, lo afligimos y todo, pero salimos y valoramos de que el Señor ahí está con nosotros, lo valoramos, ahí está con el Señor con nosotros, aunque parezca duro. Yo creo que nos cuesta pasar las pruebas porque no leemos, no creemos.
es por eso que nos cuesta pasar la prueba, porque... es porque lo tenemos externo. Exactamente, porque todos vamos a tener pruebas, todos vamos a tener dificultades, como Dios quiera, que permita a Él que nosotros vivamos la situación, pero volvemos a decir lo que dice Pablo en una de las cartas que leíamos hace mucho tiempo. Le dice a unos par de hombres, de siervos, le dice, me gozo porque ustedes en medio de sus tribulaciones se gozan. Entonces, ¿quién se goza en medio de la tribulación? No, pues ¿Me entiendes? Entonces, sí. Si la única forma de poder gozarse en medio de la tribulación es porque le creemos a Dios. Una plenitud, Exactamente. una creencia plena. Esto irá a pasar en algún momento, pero mientras pasa, nosotros seguimos glorificando. Mientras a lo mejor está la circunstancia, el problema, la enfermedad o lo que sea llamado, nosotros seguimos adorando. Y no nos detenemos porque a lo mejor la situación está muy compleja, no, o sea, seguimos adorando, seguimos avanzando. Dile a mi pueblo que marche, le dijo. Sí. Le dijo a Moisés, es que no digo, sí. ¿Por qué me dices a mí? ¿Por qué me dices a mí? Dile al pueblo que marche, le dice. No, como es como dijo, es tu pueblo, es tu gente. Dile a ellos, háblale a ellos. O sea, van a vivir esos problemas, sí. Van a pasar hambre, van a tener sed, van a tener muchas cosas, pero dile al pueblo que marche y avancemos. Lo único que hacemos con la palabra del Señor es animar a nuestros hermanos, Amén. Animar a las familias de que avancen, no se queden estancados, es que porque se cerró la iglesia por tema de pandemia, no, eso no significa que no podamos adorar, o sea, tenemos, igual, gracias a Dios, sí. Bocas, manos, corazón para poder glorificar el nombre de Jesús también en nuestro hogar. ¿Qué mejor hacerlo con nuestra familia? Pero marchemos, no nos detengamos, o sea, yo he visto, a lo mejor se ha visto muchas situaciones de que a lo mejor muchos se han detenido en este caminar y lo primero que buscan son las cosas de afuera, las cosas del mundo, o sea, y a mí siempre me ha dado por meditar en esa situación y yo digo, era tanta la necesidad de ya está bien, uno puede, no sé, por diferentes dificultades, parar un poco, pero eso no significa que yo vaya directamente a las cosas de afuera. Porque eso es otro punto, o sea, sí. Pero uno se da cuenta de repente con hermanos que dejan mucho que desear, obviamente sin decir nombre, que son cristianos, hombres y mujeres de Dios, que paran por distintos motivos y al tiro van a las cosas de afuera. Es como que estuvieran desesperados por salir para encontrarse las cosas de afuera, entonces llama mucho la atención. Entonces, y ahí vuelvo a repetir lo que era la fe no fingida, o sea, por eso es re importante cuando la palabra dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos, o sea, muchos son los llamados con una fe a lo mejor que está fingida, pero pocos los escogidos con una fe sincera, una fe legal. Amén. Amén, legítima. Legítima, es. Sí, legítima. Una escritura dice, corre la batalla legítimamente. Sí, claro. Sí, el mismo Timoteo. Claro. Bueno, lo principal esto de que nosotros tenemos que creer firmemente en esta palabra, creer firmemente en la palabra del Señor, porque Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi hermana Darly. ¿Qué leo o opino? Opine de lo que estábamos hablando. Uy, es que pasar por tantas cosas. Pero claro, sobre la fe no fingida, es cierto eso. De repente, por un pequeño problema, alguien puede, me aburrí, me cansé. Pero qué bonito es cuando, a pesar de los problemas, permanece firme, permanece ahí con la fe intacta y entendiendo que es un proceso, entendiendo que a lo mejor es una prueba y que uno tiene que salir nomás de la prueba. Y qué mejor forma de salir de la prueba que es con Dios de la mano, porque solo nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. En cambio, con el Señor de la mano vamos a poder lograr salir de la prueba victoriosos. Y me recordaba una canción de Marcos Vidal que dice, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro,
Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Amén. De eso se trata. Por eso el Señor se preocupaba mucho de los discípulos que aprendieran, ¿no es cierto? Se preocupó mucho de eso porque, pero Él dejaba su legado. sí, había un pueblo que había que preparar cuando se fuera. Y en todo caso, hermana Darlene, de ahí ya cuando como se enteró de la muerte de Juan, el Señor ya empezó a predicar ya firmemente, más abiertamente, y a la vez empezó a anunciar su muerte. De ahí más adelante, ya leyendo un poco, el Señor ya empezó a anunciar de que Él se marchaba y haciéndole entender ya a los discípulos que iba a estar corto tiempo con ellos. Hermana Carolina. Así es, él se ha preocupado de siempre de marcar los tiempos en que aprender lo necesario, porque tampoco quería enseñarles todo, porque eran tantas maravillas que no se iban a entender, se iban a confundir. Pero él fue sabio de dejar lo justo y necesario para que nosotros nos enfoquemos en nuestra salvación. Amén. No en sanidad, que sí viene de la mano con la salvación, pero que nos enfoquemos en eso, Amén. en la salvación. Qué importante lo que dice la palabra, porque eso es lo que habla. el pueblo de Dios hoy día está careciendo del gozo de la salvación. Sí. Busca más una sanidad, busca más, a lo mejor, porque dice la Escritura que lo demás es añadido. O sea, yo sé que es importante una sanidad, no lo estamos diciendo que no es importante. No, pero es importante porque aumenta la fe. Exactamente, pero Es para también que aumente la nuestra palabra fe. dice que es añadido a lo que nosotros pedimos. Creo que hoy día carecemos del gozo de que somos salvos. Sí. Es que eso es lo que el Señor empezó ya a entrar en este tema acá, a hacerle entender a la gente, de que tuviéramos la necesidad de buscar la salvación, de buscar que Él no quería ser rey, no era profeta, sino que Él era el Salvador, es que Él iba a morir por todos nosotros, porque dice una parte ahí, habla Él del mundo, ¿no es cierto? Hay una parte aquí que leímos y dice que Él venía como al mundo. Entonces, Él lo que quería eso, enseñar de que mejor buscar la salvación y lo demás será añadido. Entonces, es verdad, en estos tiempos tenemos que ya pensar que Él va a venir a buscarnos, pensar en la salvación, porque nada nos vamos a llevar. Mientras, si tenemos material, tenemos algo, lo disfrutemos externamente, pero la que tenemos que buscar con mucho ahínco, con mucha fuerza, con muchas ganas, es la salvación, que tenemos que salir algún día de aquí, de esta tierra. Pastor, cantemos una alabanza. Amén. 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 Que el Señor Jesús nos ayude, mis hermanos, a creer más, que se nos aumente la fe, ¿no es cierto? Y la verdad que ha sido bonito el tema, porque el Señor siempre quiere enseñarnos más, por hermana Darlene, hacernos entender más, profundizar más la palabra del Señor, porque de lo que, como el Señor nos enseña aquí interiormente, es que nosotros vamos a poder responder. No por lo que me dijo alguien lo tengo que repetir, no. Cada uno de nosotros tenemos que entender, sentir, vivir y de ahí hablar. Porque si no, mirar, dice, hay una parte que dice, mirar que nadie nos engañe. ¿No es cierto, hermana Darlene? Piensa que el pastor prepara una alabanza. Es importante que tú leas la palabra, pero ¿sabes qué es más importante? Que tú tengas una relación con Jesús, que tú ores, que todas las cosas que hagas, las hagas pensando en como te va a gustar a Jesús o se pondría me decía. Entonces también es
importante entender que de repente no solo el conocimiento, la palabra, bueno, es obviamente importante porque es la misma voz de Dios, la palabra que tenemos, pero más allá del conocimiento, las letras que podemos tener en nuestra mente, es la relación que tenemos con el Señor. Amén, amén. Bueno, se lee de una forma y otra, pero entendiendo lo que el Señor quiere decirnos todos los días tenemos que empezar ya a entender lo que quiere el Señor de nosotros. Y lo que quiere el Señor de nosotros es que pensemos en nuestra salvación. Ya, pastor, cantemos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Amén. Gloria a su nombre, Jesús. Que sea así este cántico verdadero en nuestra vida, que le podamos adorarle, bendecirle con todo el corazón. Aleluya. Bendito es su nombre. La hora ha pasado. Vamos a leer el último texto, hermana Carolina, Efesios 2. Oh. Amén. Y le vamos a dar gracias al Señor que esta palabra llegue y siga permaneciendo en nosotros todos los días, que permanezca en nosotros. Y de creer en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque esa es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Hermana Carolina. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice, Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Qué lindo. Así es. Es Por gracia fe. y fe. Que el Señor nos ayude, mi hermana Darling. Ha pasado la hora, hermana Darling. Vamos a empezar a despedirnos. No me di ni cuenta. Ah, no, No me di ni cuenta. Como vigilia, ¿no? yo tampoco. Yo tampoco me di cuenta, hermana Darling. Ya, hermana Darling, haga una conclusión y para despedirnos.
No, yo tenía muchas cosas más que decir. Ahora es tu momento. Es tu momento, mi hermana. ¿Puedo leer otro texto? Un versículo, pues, no. sí. Amén. Lucas 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. En el tema veíamos que él se presentaba como el pan de vida. Esto parte el pan entre de harina, el pan de trigo, uno lo come y se sacia por un momento, pero al comer el pan de vida, que es nuestro Señor, no literalmente, obviamente no lo vamos a comer, pero al llenarnos de Él, al llenarnos de su presencia, no vamos a otra cosa, no necesidad de ninguna, todos los vacíos que hayan en nuestro corazón. Y a lo mejor si alguien no conoce al Señor y está viendo el programa, yo lo invito a que haga parte del Señor Jesús de su corazón, de su vida. Y haciéndolo parte de Él, van a venir problemas a lo mejor, van a venir algunas dificultades o enfermedades también, porque seguimos siendo de carne y hueso nosotros. Pero vamos a tener una esperanza eterna, una esperanza más allá de la que tiene el mundo que no lo conoce. Amén. Amén, mi hermana Dali. Es verdad. Con Él tenemos todo y una esperanza viva. Siempre pensemos en el Señor, en su palabra, en todo. Él es vivo. Tenemos a un Dios vivo, grande y misericordioso. Hermana Carolina. Así es. Que yo sé que a veces es difícil pensar en la salvación en medio de la tribulación, pero más que sobrepasar esa aflicción, que sea siempre nuestra mirada en la salvación y que esto es un pasito más nomás, que se pone un poquito más difícil, un poquito más de piedra, pero va a pasar. Amén. Si tenemos nuestra mirada en nuestra salvación, y el único que la puede dar es nuestro Señor Jesús. Sí, es verdad. Acá dice mi hermana Gloria, dice: tomada de la mano del Señor Jesús, las pruebas son más livianas. Es verdad. Tomado la mano de Él, se nos hace todo liviano. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. Que los tomemos más de la mano de Él, que lo sintamos más en nuestro interior, porque es todo liviano. Eso es sentirlo interiormente. Pastor. Amén. Yo creo que ya cuando uno ha vivido las cosas en el Señor, uno ya sabe que no puede devolverse hacia atrás. Uno sabe que no tiene otra razón de vivir que Jesús. Entonces, el Señor nos permite muchas veces, si lo pudiéramos decir así, salir de nuestras casillas. Por eso dice: airaos, pero no pequéis. Y en momentos de dificultad, de cualquiera sean en nuestra vida, pero a la vez nos dice que no perdamos el foco. O sea, Amén. Sabemos nuestra respuesta, sabemos a quién acudir. O sea, como seres humanos, decía la hermana Darlene, somos carne. Vamos a vivir tantas cosas en esta tierra que a lo mejor no quisiéramos vivir, pero sin embargo, tomado de la mano, como dice nuestra hermana Gloria, Amén. vamos a permanecer firmes. Si nos soltamos de Él, obviamente nos podemos hundir fácilmente. Es muy fácil salirse de Dios, Sí. pero volver cuesta mucho, es cuesta verdad. tanto, que es una tristeza, una pena que no se dimensiona hasta el momento que la persona nuevamente recapacita. Eso. Ese es el punto. Yo creo que si hoy estamos firmes, también la palabra del Señor nos dice que este firme, mire que no caiga, pero yo creo que ya por nosotros ha pasado mucha agua. Sí. Entonces sí. ya difícilmente podríamos decir si hay algo que nos pueda apartar de la mirada de Jesús. Yo creo que para nosotros no debería haber nada, porque ya
ni aunque suceda algo más grave, creemos que vamos a llegar a las plantas del Señor. Mire, qué bueno qué bueno que lo dice así, pastor. Debería ser eso. Ese sea nuestro pensamiento, de que a esta altura nada nos debería separar del amor del Señor. Nada. Porque, como dice usted, volver atrás es muy difícil volver. Es muy difícil porque es tanto, puede pasar 1 año, 2 años de pérdida. ¿Para qué perder el tiempo? Claro. Y si alguien ha vuelto atrás, vuelva rapidito, como invitaba a mi hermana Darly, vuelva rápido, porque el tiempo se está cortando cada vez más. Pero como usted dice, que deberíamos pensar de que estamos más apegados a Él. Con su ayuda, el Señor nos tiene que sacar adelante. Y sin miedo. Iba a tocar también este tema de que sin miedo hay un temor también de no volver. Amén. La mamá de Eliana. Sí. Mi hermana Eliana Enríquez. ¿Le suena algo a usted, mi hermana? Dice, con la ayuda del Señor, todo es más llevadero. Es verdad. Estos pensamientos que, imagínense, que linda la comunión ya con mis hermanas que nos están escuchando. Eso, lo que decía usted, pastor, es grande. Ya tenemos que ser llevaderos en nuestra vida. Ya hemos sentido liviandad con el Señor. Ya hemos sentido el gozo, la fortaleza del Señor. Hemos pasado pruebas, aunque ustedes sean jóvenes, hemos pasado pruebas, pero hasta aquí hemos permanecido con el Señor. Y eso, tenemos que darnos ánimo unos con los otros. Sí, podemos llevar, porque cada vez la carga se va a hacer más ligera, porque el Señor va a ir tomando los problemas, va a ir tomando las enfermedades, ¿no es cierto? Así que bueno, que el Señor, como dice mi hermana Dalia, deberíamos ser vigilia, pero ha sido muy contundente, ha sido muy hermosa la palabra del Señor. Realmente es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús. Así que, pastor, lea. Hermana Carolina, lea usted. Los avisos, o sea, la hermana para que salude, sí. No sé si están todos acá. A nombrar a todos los que salen la luz. Amén. Que saludar a la hermana Eliana Enríquez. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga mucho. Toda la transmisión, la hermana Bernarda Cabello, Barrera Cabello. Que salude a mi hermana Bernardita, sí. Que Dios le bendiga mucho. Nuestra hermana Gloria Rue, que ella pide una oración también por la mamá, que le preocupa ya que puede estar comenzando con demencia senil. Amén. También nuestra hermana Bernarda dice que quiere dar las gracias por Víctor, que se ha sentido mucho mejor. Qué bueno, gracias Señor Jesús, qué bueno. No sé si hay alguna saludar. Saludar, no, a todos nuestros hermanos en general. Amén. Las peticiones de oraciones por que tenemos que orar. De jóvenes que tenemos. Sí. Catalina, Isidora, Romina ya Matías, está en su tratamiento para poder caminar. Gloria a Jesús. Y está poniendo todo su talento ahí y ahí está Estefanía ahí al lado de ella apañándola. Amén. Hermana en la fe. Amén. A mi hermana Adela, que le dé mucha fe y confianza, porque me gustó mucho de que el Señor la fortalezca para que pueda ayudar mucho a su familia en su hogar, porque el nieto aquí es Matías de ella, el nieto, que el Señor Jesús la ayude y fortalezca. Bueno, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Pastor, oremos para que nos despidamos. Amén. Llegó el momento de Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por esta hermosa oportunidad que nos has dado en esta noche, Jesús, de poder estar en tu presencia por medio de tu palabra, Señor, del cántico, de la oración, Señor, y poder entender lo que dice tu palabra de estos grandes tesoros, Señor amado, ocultos para estos pequeños, revelados para estos pequeños y ocultos, Jesús amado, para a lo mejor grandes hombres de la
la ciencia, científicos, Señor amado, tú nos quisiste revelar a cada uno de nosotros, Señor, no siendo a lo mejor grandes científicos ni gente importante, pero somos gente del reino, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias te damos, porque en estos poquitos, Señor amado, tú haces que trastornemos al mundo con tu palabra. Es solamente tu misericordia la que nos revela tan magnitud, Dios mío, palabra para poder destellar a todos nuestros hermanos y que ellos aumenten su fe a pesar de todas las circunstancias que todo el mundo vive, altos y bajos y circunstancias, Padre amado. No abandonemos este caminar, no abandonemos esa mirada a Jesús amado, que es el blanco que se llama Jesús. Es por eso que el Señor pueda bendecir en esta hora a todos, pero a todos nuestros hermanos, sobre todo a nuestras hermanas que están conectadas a esta hora, hermano, o a lo mejor alguien ahí escuchando la palabra del Señor, que se anime. A lo mejor está detenido, como lo decía nuestra hermana Darlene, está sin fuerza o ya ha tenido una decepción en la iglesia por distintas situaciones que pasan dentro del cuerpo de Cristo, pero ya no miremos a los hombres, miremos a Dios, que Él es el único que nos va a dar salvación, nos va a dar paz y seguridad para nuestras almas. Mirándolo a Él, vamos a aprender a perdonar a todos los demás. Señor, gracias te damos por esta hermosa enseñanza en el corazón de nuestra hermana Norma y de todas nuestras hermanas. Bendícenos poderosamente y te pedimos una hermosa bendición. Antes de esta hermosa bendición, oramos por todos nuestros jóvenes, Señor amado, que están complicaditos de salud. Hay algunos que ya se están restaurando. Gracias te damos, Señor. Y si hay alguien más, Dios mío, enfermo, te pedimos que seas misericordioso y comiences a sanar, comiences a libertar, Dios mío. También rompe las cadenas, rompe las ataduras, Señor amado. Tú tan solo puedes conocer el corazón de la humanidad. Señor, gracias te damos. Ahora sí te pedimos esta hermosa bendición para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Que sea fortaleciendo a mi hermana Gloria para que pueda ayudar a su madre, que si es así, es una enfermedad muy larga, pero que el Señor fortalezca a ella como hija y así a sus nietos y a toda su familia para apoyar a su madre. Y bueno, como dijeron una vez los apóstoles, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Que el Señor nos ayude a entender y no lo ofenda, no lo ofendamos tan rápidamente. Mi hermana Dali, que el Señor Jesús le bendiga. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Agradecida siempre de que me hagan parte de esto y bendición a todos los hermanos que estuvieron escuchando. Que el Señor les dé ánimo, fuerza, aliento para que puedan continuar esta carrera que puede ser difícil, pero al final va a ser glorioso. Amén, amén. Que Señor Jesús le bendiga. Mi hermana Carolina. Que se les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Y besitos a cada uno de ustedes. Un abrazo fraternal. Pastor. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Y mi hermana Carolina saluda a todas las hermanas, ¿cierto? Sí. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga a todas. Gracias por estar en la sintonía. Creemos que simplemente trabajamos para el reino. La palabra del Señor sea esparcida con amor y misericordia. Amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que haga vida su palabra en nuestra vida. Pensemos más en el Señor interior que en el exterior, porque en el exterior vemos muchas cosas que hace el Señor, pero llevémoslas aquí en nuestro interior. Así que nos vemos hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. El domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, nos encontraremos una vez más hablando de su palabra, y así también el domingo a las 20 horas tendremos otro enlace y estará nuestro hermano. ¿Quién va a estar el domingo? El domingo trabajamos nosotros por la mañana. Trabajamos nosotros y el domingo en la tarde trabaja mi hermano Pablo con mi hermana Darly. Sí. O sea, nosotros vamos a despedir el día domingo como nuestro 10º aniversario, que el Señor hasta aquí ha tenido misericordia, que llevamos 10 años hablando de la palabra del Señor de una forma, otra. El Señor ha respaldado esto y así hemos hecho de que el Señor crezca.
y nosotros menguemos. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos hasta el próximo viernes. Que Jesús les bendiga. Hasta pronto. Somos hijas de Dios, somos su vaso frágil, pero guerreras virtuosas, capaces, escogidas, amadas, dispuestas para llevar el mensaje. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. Si te cansas de alguien,